Señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor diputado Emilio Chofet Chemor, presidente de la Cámara de Diputados, señor senador José González Morfín, presidente de la Cámara de Senadores, señor doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, señor doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy distinguidos familiares de don Francisco Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa, señoras y señores ganadores del Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica 2011, muy apreciables estudiantes que nos acompañan, distinguidos invitados especiales, estimados colaboradores, señoras y señores. Hoy los mexicanos recordamos y conmemoramos con profunda emoción el 101º aniversario del inicio de nuestra Revolución Mexicana, la primera gran revolución del siglo XX que transformó para siempre el rostro de nuestro país. La revolución puso en movimiento a los mexicanos, pero sobre todo colocó los cimientos del México moderno que hoy somos. Por eso es un acontecimiento que ha dejado una huella indeleble en nuestra historia, en nuestras instituciones y en nuestra cultura. Como primer punto de mi intervención en esta conmemoración, quiero felicitar muy sinceramente a las y a los ganadores del Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica 2011 que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Galardonados, el doctor Luis Villoro Toranzo, la doctora Antonia Pizuñer, la doctora Alicia Hernández Chávez, el doctor José Waldemar Karakowski, el ingeniero Jorge Ayala Blanco y el doctor Francisco Javier Tavera Alfaro. Todos ellos, grandes mexicanos, merecen no solo nuestra felicitación, sino nuestra admiración, porque el amor a la historia que han profesado en su vida personal y profesional, durante su carrera, en la investigación esmerada y en su dedicación por conocer nuestro pasado, los hacen justamente merecedores de este reconocimiento. Desde luego también rendimos hoy homenaje a quien inició la revolución, el señor presidente Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, porque fue él quien para un día como hoy proclamara el inicio en 1910 de la epopeya libertaria que tenía como fin el recuperar los derechos de los mexicanos, derechos sociales, económicos y fundamentalmente políticos que habían sido cancelados por una dictadura que terminó por ser represiva y brutal. Ya en el Plan de San Luis, como sabemos, Madero escribió: los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de la libertad y la justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos, una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra independencia. Nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable. Y con estas palabras, Madero convocaba a los mexicanos a tomar las armas precisamente para un día como hoy, 20 de noviembre de hace 101 años, en contra de aquel sistema político que, ante su autoritarismo, no le había dejado a los demócratas de su tiempo otra opción. Francisco I. Madero nació en el seno de una familia que pudiéramos decir ahora que tenía la vida más o menos resuelta. Sin embargo, sus convicciones democráticas lo llevaron a entrar a la lucha política para que nuestro país recuperara la libertad por la que habían luchado los insurgentes de 1810 y los liberales de mediados del siglo XIX. Precisamente ellos, los liberales de la Constitución del 57, nos habían heredado para entonces
una carta constitucional que enfatizaba las garantías y la naturaleza individual de las personas. Pero esta, sin embargo, no se cumplía a cabalidad y para los años de la dictadura terminaba por ser letra muerta en los derechos liberales políticos. Los mexicanos no podían elegir libremente a sus gobernantes. Los derechos de expresión y de manifestación se topaban con represión y censura. Y la bandera que el propio Porfirio Díaz había enarbolado 3 décadas antes de sufragio efectivo y no reelección era la mayor contradicción para los demócratas de entonces. Madero conocía pues la importancia vital de la democracia como punto de partida de un país más libre y más justo. Y por eso alentaba la participación ciudadana y rechazaba la apatía al decir que la mayoría, generalmente acomodaticia, quiere vivir tranquila, preocupándose únicamente de sus bienes materiales, del progreso de sus negocios, y concede más importancia a la belleza de los paseos que a sus derechos de ciudadano. Así decidió contender en los comicios de 1910 para oponerse precisamente a una nueva reelección de Porfirio Díaz. Su intención era abrir a México a la democracia. El régimen de Díaz reaccionó con extrema dureza, y aunque se había dicho que se respetaría el voto democrático, Madero fue encarcelado. En ese momento el sistema demostró su incapacidad de procesar la pluralidad política y Madero llamó a las armas. El plan de Tuxtepec se reencarnaría precisamente en la bandera que el propio Madero asumiera como propia y que era tan vigente en aquel 1910. Sufragio efectivo, no reelección. Precisamente en mayo de este 2011 celebramos el centenario de la toma de Juárez, de Ciudad Juárez, a manos de Pascual Orozco y Francisco Villa para la causa democrática que encabezaba Madero. Esto significó precisamente el fin de la dictadura de Porfirio Díaz y la convocatoria a unas nuevas elecciones. Ante este triunfo que el propio Madero encabezaba en su calidad de líder de la gesta entonces, Madero escribió a los mexicanos acerca del voto y les dijo: usad libremente esta poderosísima arma y muy pronto veréis que ella os proporcionará victorias más importantes y duraderas que las que os ha proporcionado vuestro rifle. Madero, en efecto, venció en elecciones democráticas y asumió la presidencia de la República el 6 de noviembre de 1911. Como gobernante, mantuvo una congruencia plena con sus ideales democráticos. Respetó cabalmente la independencia de los poderes y a la prensa. Se esmeró también para transformar el país a partir de la democracia y promover así la prosperidad. Creó el Departamento del Trabajo y la Casa del Obrero Mundial. Legalizó la libertad sindical y la huelga. Trabajó por el campo y la educación. Proyectó la colonización y reorganizó parte del crédito agrícola. Abrió, en fin, escuelas y comedores escolares. Lamentablemente, el gobierno libre no duró lo que los ciudadanos habían elegido que durara. Fue objeto el presidente de las insidias más viles que debilitaron su gobierno y llevaron finalmente a quienes lo traicionaron desde el ejército, concretamente Victoriano Huerta, a que lo derrocaran y asesinaran cobardemente en febrero de 1913. La muerte perpetrada por el traidor conmocionó a todo México. Por miedo o conveniencia, muchos se doblegaron a la nueva dictadura y renegaron de los principios democráticos, pero otros grandes líderes revolucionarios, hombres valientes, prosiguieron aquella lucha. El propio Congreso siguió en una maniobra
que la historia ha juzgado ya, la estrategia de la traición para convalidar lo que sabemos era simple y sencillamente inconvalidable. Este 20 de noviembre también rendimos homenaje a quienes siguieran en la lucha por la Revolución Mexicana. Al general Emiliano Zapata, que bajo el lema de Tierra y Libertad luchó encarnando los ideales de los campesinos pobres de México, entonces la abrumadora mayoría de la población. A Francisco Villa y su anhelo justiciero, y a Venustiano Carranza, aquí brillantemente citado, y a su espíritu constitucionalista. A los constituyentes del 17, que nos legaron un código supremo, democrático e innovador en cuanto a los derechos sociales, en el que se defienden las libertades de los mexicanos. Hoy, en el 101º aniversario de la Revolución, reconocemos también, y de manera muy especial, a las miles de mexicanas, a los miles de mexicanos que creyeron y siguieron los ideales de Madero, desde los propios hermanos Cerdán, que murieron días antes del día programado para el levantamiento, a todos los que lucharon y dieron su vida por alcanzar un México más libre, más justo y más igualitario, a quienes lucharon siguiendo a Madero en vida y a quienes lucharon siguiendo a Madero y a los revolucionarios una vez que aquel presidente demócrata había sido asesinado. En este despuntar del siglo XXI, después de un largo recorrido, los mexicanos hemos conquistado finalmente la democracia, el ideal por el que ofrendó su vida don Francisco I. Madero. Quienes le fueron leales en las instituciones, en las Fuerzas Armadas mismas, en la sociedad civil, en toda aquella gesta revolucionaria, nos legaron finalmente la fortaleza de esas instituciones. La democracia, por ejemplo, que había sido uno de los más grandes anhelos y más hermosos sueños del apóstol de la democracia de Madero, y que ha sido también anhelo universal a través de la historia. A los mexicanos, sin embargo, nos costó muchos años, nos costó décadas finalmente alcanzar la plena libertad política que ciertamente tenemos. Costó el encierro, el sacrificio, la persecución y en algunos casos la vida de muchos mexicanos a lo largo de varias generaciones. Por eso la democracia no puede ser vista nunca como una cosa que se conquista y se tiene para siempre e indefectiblemente. Es un patrimonio perfectible que debe cultivarse, que debe cuidarse con esmero y que así como se puede obtener y disfrutar, se puede también perder y extrañar. A nuestra generación le corresponde por preservar ese legado, por preservar las libertades por las cuales luchó Madero y toda una generación de revolucionarios. Hoy México sigue necesitando, como entonces, como ayer, como mañana, verdaderos demócratas. México necesita y necesitará siempre verdaderos demócratas en cada una y en cada uno de sus ciudadanos. Demócratas que desde todas las instituciones del Estado luchen por defender a la sociedad de sus mayores amenazas que representan la violencia, la criminalidad y la impunidad. Demócratas que entiendan que eludir la responsabilidad primaria de todo gobernante, de cumplir y de hacer cumplir la ley, de claudicar o aún pactar con quienes pretenden arrebatar a los mexicanos la libertad, es ética, moral y políticamente inaceptable. Demócratas que reconozcan y que en consecuencia actúen cuando la intromisión de criminales en la determinación del voto libre de los ciudadanos es simple y sencillamente sea por acción
u omisión inadmisible. México necesita verdaderos demócratas que desde la trinchera de la representación política sean factores de entendimiento, de sensatez, de respeto y de progreso social y económico en consecuencia. Demócratas que asuman que el voto ciudadano significa un mandato para transformar en la paz las cosas que México necesita cambiar, para impulsar las reformas que nos permitan hacer frente a nuevos desafíos globales. México necesita verdaderos demócratas que sigan defendiendo la libertad y la efectividad del voto, que participen en las contiendas electorales con pleno respeto a las reglas y a las instituciones democráticas, que fortalezcan tales instituciones y que rechacen cualquier práctica que vea en los electores un mero botín político. México también necesita de verdaderos demócratas en su sociedad, de una participación ciudadana activa y vigorosa, de una prensa libre, responsable y objetiva, de una sociedad civil mejor informada, más organizada, más participativa, que represente verdaderamente no solo un contrapeso, sino el peso fundamental que inhiba y evite la arbitrariedad, la corrupción y el abuso de poder. En 2012, los mexicanos tenemos una cita con las urnas. Ese habrá de ser el momento de refrendar nuestra vocación democrática y de defender las libertades y derechos que tanto nos ha costado conquistar. Decía Octavio Paz que la democracia es una idea, pero asimismo es una cultura y una práctica, un aprendizaje. Triunfa allí donde se convierte en costumbre y en segunda naturaleza. Yo estoy convencido, señoras y señores, que de nosotros los mexicanos del siglo XXI depende que logremos precisamente ese triunfo contundente y que de la democracia y que esta pueda permanecer en nuestro país. México reclama, pues, una democracia que le sirva al ciudadano y un ciudadano que cuide su democracia. Una democracia que ponga la política al servicio de la gente y que haga que la gente practique la política. Hoy es tiempo de que los verdaderos demócratas se unan y trabajen por un México mejor. Que el esfuerzo de hombres valientes, como quien iniciara la revolución Francisco I. Madero, y de cientos de miles que le siguieron, nos permita compartir el desafío de seguir construyendo la democracia mexicana y con ella abrir más y más oportunidades de superación personal y colectiva a los mexicanos. Orgullosos de nuestro pasado, mantengamos firme la rienda de nuestro destino y con la mirada puesta en el futuro, hagamos de México la patria en la que soñaron quienes hicieron hace 101 años la Revolución Mexicana. Una patria equitativa, una patria libre, justa, democrática. Una patria que verdaderamente esté al tamaño de la dignidad de las familias mexicanas y de todos los que detrás de nosotros no sucederán. Muchas gracias.